Hola a todos, mis queridos y amados mazapanes y mazapanas. Bienvenidos a este audio y sí, ya lo sé. En el vídeo anterior a este, el que servía para ejemplificar el tema del que vamos a hablar aquí, dije que haría un blog. Pero, como bien acabáis de oír, he dicho vamos, porque es que he tenido la suerte de poder contar con un invitado muy especial y de excepción. Tiene un pequeño y modesto canal de YouTube y hace vídeos de entretenimiento para su público. Él es Eduardo. Eduardo, un enorme placer tenerte aquí. Preséntate. Nels, es un placer enorme que me hayas dado la oportunidad de estar un rato en tu canal. Un saludo muy grande a toda tu respetada audiencia y bueno, aquí estamos a la orden. Es normal que estés emocionado, Eduardo, ya que, pues bueno, eres un pequeño y desconocido youtuber en este gran canal. Y nótese la ironía. Bueno, ahora nos ponemos serios. A los que oséis aventuraros a escuchar esto de primeras, que sepáis de nuevo que para entender lo que aquí se va a decir y opinar, es mejor visionar el vídeo anterior a este. Dicho esto, tengo que decir que la idea de este vídeo me surgió hace unos 3 o 4 días más o menos, cuando buscando documentales me topé con uno que se titula Dinosaurios, creación o evolución. Buah. El espectáculo fue tan bochornoso, un documental tan estrambótico y esperpéntico, en el que dicen cada bestialidad que es que tenía que comentarlo. Antes de comenzar a grabar esto que estáis escuchando ahora mismo, le pedí a Eduardo que visionase simplemente los 10 primeros minutos, a pesar de advertirle de que era un suicidio intelectual. Yo llegué sobre el minuto 50 aproximadamente y tuve que dejarlo, porque tras 2 desprendimientos de retina y 4 embolias no podía más. Eduardo, ¿qué te ha parecido? O sea, ¿qué opinión te merece lo que has visto? Bueno, me pareció increíblemente ridículo. Tú sabes cuando tú ves algo que te da pena ajena, que no puedes evitar cambiar de canal porque te lo tomas muy a pecho. No sé si te ha pasado alguna vez en la vida. Sí, a mí me pasó. De esto que dices, es tan jodidamente absurdo que quiero ver cómo sigue. Claro, entonces yo al principio pensé que era una ficción, pero cuando empezó las ínfulas, a darse ínfulas de documental, yo dije, no puede ser, esto es un descone épico. ¿Eh? Y sí, o sea, es un poco lamentable porque básicamente o sea, te quieren probar que los dragones existieron, pero no, o sea, es básicamente quiero que los dragones existan y en base a eso te construyes una teoría que tú crees que es científica y la verdad que es un poco penoso. Es que además el esqueleto base en el que se sostiene su argumentación, ¿no? La columna vertebral que sujeta toda su historia es en vasijas, piedras, dibujos, en nada más. Es decir, que según este documental, y según también otros muchos, ¿no?, que hablan de temas similares, como los alienígenas y demás, presuponen que si en la antigüedad dibujaban algo, era porque tenían que verlo. Que si se encuentra en una vasija en la que sale dibujado un reptil gigante, es porque lo vieron. Que si no, no hay otra explicación. Y encima, algunos creacionistas dicen que los dragones es el nombre que le daban en la antigüedad a los dinosaurios. Es decir, que un granjero estaba cultivando cebollas y por al lado le pasaba un Tyrannosaurus Rex. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Y el documental es todo el tiempo igual. Se tiran 3-4 minutos, te dicen que en China dibujaban dragones, pues si los dibujaban es porque los veían. Que luego pasan a los mayas que dibujaban tal cosa, es porque convivían con ellos. Que en África luego pasan que como los antiguos hablaban de seres gigantes, ya tienen que ser dinosaurios, y así todo el tiempo, porque como dicen al principio del documental que has visto, te dicen que es que las leyendas siempre tienen parte de verdad, y que esa verdad se origina porque en algún momento vieron o vivieron una situación que creó esa leyenda. Pues nada, oye, aquí existen las hadas, los trolls, los orcos, los elfos. ¡Viva la Tierra Media! ¡Viva!
Es que sí, o sea, es que en todo lo que acabas de decir, que estás citando ese documental, o sea, vamos a hacer un conteo de falacias, ¿no? Y no te das abasto. Es como cuando tú dices, coño, pero ¿cómo empezar a discutirle a este tipo que está tan equivocado y no sabes ni por dónde comenzar a cogerlo, ¿verdad? Y es terrible, es como decir, bueno, porque como existen los caballos, yo asumo que existieron los unicornios. Hostias, qué buena analogía. Tal cual, haciendo ese paralelismo tan ridículo entre los dinosaurios y los dragones. O sea, ese señor, el guionista, su nivel de sapiencia, su preparación académica no va más allá de los picapiedras. Que veía a hombres conviviendo con dinosaurios. Y bueno, de ahí él se hizo un cuento, una crónica marciana de puta madre. Es que es eso, es que por esa regla de 3, como en las vasijas o en pinturas o en leyendas antiguas, ¿no? Se supone que tienen parte de verdad. Ya no te estoy hablando del Minotauro o del León de Nemea, ¿no? Pero por ejemplo en Grecia, en muchísimas, en las cientos, por no decir miles de leyendas que tiene, los centauros. Entonces, ¿qué pasa con los centauros? Porque no era uno, como pues eso, el Minotauro o el León de Nemea u otros que aparecen, no, los centauros eran una raza. Era una raza que a veces luchaba con los humanos, a veces contra los humanos, pero ¿dónde están? ¿Se han encontrado huesos de un centauro? O sea, ¿dónde han ido a parar esos cientos y cientos de centauros que supuestamente existían? Porque era toda una raza. Entonces, lógicamente, ya se da a entender que tuvieron que haber existido, es que si los vieron, por supuesto, o si forman parte de la leyenda, claro, porque en algún momento sí. Entonces, tuvieron que existir. Claro. Es que es una cuestión, es una falacia muy típica, ¿no? Eso es como decir, dentro de 1000 años vamos a ver al artista oficial de Howard Phillips, Lovecraft, y bueno, Cthulhu tuvo que haber existido. Impresionante. ¿No? Y es exactamente lo mismo, porque ellos creen que porque esa era gente que vivía hace 2000, 3000, 5000, 10000 años, no tenían imaginación. Claro que tenían imaginación. Entonces la gente cree que porque uno lo dibujó no es porque existía, porque era un paleto, un lelo que no tenía imaginación. Sí, pero por supuesto, ¿me entiendes? Es bastante tonto, la verdad. Claro, y por eso antes de hacer este vídeo realicé el otro, para que la gente viera un ejemplo viviente, ¿no? De nuestros tiempos, de hoy en día, de ahora mismo, de cómo el ser humano rellena lo que desconoce con mitos y creencias. Por supuesto. O cómo lo narran de forma que a nosotros nos parecería algo épico e imposible, ¿no? Como por supuesto. Ven un avión volando y a eso les llaman pájaros gigantes que rugían como el trueno y desataban grandes corrientes de aire. Es que en la antigüedad eran así, joder, es que en la antigüedad hablaban y contaban las cosas así. Por supuesto, exactamente. Estaban tratando de describir algo que ellos no podían entender. Como hicieron muchas veces los vikingos, que hoy día sabemos que cuando este dios estaba molesto, cuando Voltar estaba molesto, en realidad lo que estaban pasando era por un huracán, ¿verdad? Te estaban describiendo un huracán, porque el axioma, o sea, la metáfora es la misma. Entonces sí, y llegan estas personas a ver, pero groseramente a pasarse 3 estadios, campos de fútbol, más de lo que realmente es. Pues mira, muy buen apunte, porque además sí que lo tenía en la mente también, que quería contarlo, que era, por ejemplo, la leyenda escandinava del Kraken, ¿no? El Kraken es una de las de las leyendas más populares que se ha extendido a nivel mundial, y el Kraken no es más que otro ejemplo, ¿no? De cómo en aquella época los marineros hablaban de una bestia, de un calamar gigante, que hundía barcos y ahogaba a los marineros y hasta dicen que se los comía. Y mi pregunta es, ¿qué es más sencillo de creer o qué es más lógico? ¿Que exista realmente o haya existido ese Kraken? ¿O que en algún momento los marineros de la época, la gente que navegaba por los mares o los océanos, se encontrasen en algún momento con un calamar colosal? Correcto. Ya no estoy diciendo un calamar gigante, un calamar colosal. Porque se lo pudieron haber encontrado de cualquier manera, ¿no? Puede haber estado o haya llegado muerto flotando a la superficie. A la superficie, y llegan muertos porque no pueden, o sea, ellos necesitan presión, la presión de los fondos abisales para vivir, exactamente, claro. Exactamente. Y ya digo, y repito, estamos hablando de
no del calamar gigante, del calamar colosal, porque el calamar colosal es menos conocido, no siempre se le llama el calamar gigante, pero es que aún así ese suele medir entre 12 y 15 metros, aunque dicen que puede ser un poco más grandes, pero es que el calamar colosal, el que se ha visto, y aún así dicen que pueden seguir creciendo, el que más grande se ha visto, mide 20 metros, y ese es el calamar colosal. Colosal, claro. Y en caso de que alguien en tu audiencia se pregunte, porque siempre sale, bueno, pero ¿y entonces cómo hacen para saber? Tiene lógica. Ellos se dieron cuenta de que esos animales existen, no porque los hayan visto realmente en persona y moviéndose, ¿no? En vivo, sino porque cuando cazan cachalotes, ¿verdad? El cachalote es un mamífero, pero puede bajar a grandes profundidades, a los fondos abisales del océano. Cuando los han cazado y les han abierto la panza, ven que se comió un tentáculo. Ahí fue que comenzaron a ver que existían esos animales, ¿no? Porque hay que explicarle el porqué de las cosas a la gente para que entienda también cuál es el génesis de la farsa en sí mismo. Sí, o por ejemplo la historia de Thor. Cuando, por ejemplo, llegaba y ves una leyenda que te dice que el pueblo vecino de no sé qué dejó de rendir su tributo a Thor y que por eso un día Thor desató su furia y quemó toda la aldea con sus golpes de rayos no sé qué, y luego coges y te pones a investigar la historia o a mirar la historia y resulta que simplemente fue una tormenta eléctrica, ¿no? Que por supuesto, en tal sitio hubo una tormenta eléctrica bestial y como en aquellas épocas muchísimas de esas de los tejados y de esto estaban hechas con paja o casas con madera, con adobe y todo eso se prendía fuego solo. O sea, basta con que te caigan 2 rayos en la aldea para que se te prenda fuego toda. Exacto. Pero claro, ellos lo veían y decían, no, es la furia del dios Thor que ha lanzado sus rayos contra nosotros por no adorarle o lo que sea. Es que es así como lo contaba la gente. La gente lo rellenaba lo que no entendía o se inventaba las cosas. O por ejemplo también me viene a la mente en todos estos documentales donde te hablan de extraterrestres, ¿no? Que es que se sustentan bajo las mismas teorías. Un dibujo en una piedra de un humanoide que eso no es humano, que es una cosa rara. O en este escrito sale dibujado un ser muy alto, muy largo, más alto que el resto de humanos, por lo que ya automáticamente tenían que ser extraterrestres. O uno de los casos más claros, creo recordar que era en un dibujo maya, que aparecía, dibujaban a personas y luego a otra persona en el centro, creo recordar, y tenía como un círculo, un arco, ¿no? Que lo tenía en la cabeza, ¿no? De hombro a hombro, como quien dice. Entonces dicen, hostias, eso parece una escafandra, eso parece un hombre con una escafandra, dibujado una escafandra. Pues ya está, tiene que ser eso, ¿no? Seres que llegaron de otro tiempo o seres que llegaron de otro universo y que hace 5.000 años llegaron, vieron a los mayas y les enseñaron la astronomía y tal. Pero tío, o sea, no es más fácil pensar que a lo mejor eso era un adorno de la antigüedad o que era simplemente un arco, alguna representación, un halo o incluso el sol, que ese círculo represente al sol en la espalda, detrás del hombre. O sea, puede significar muchísimas cosas más plausibles que eso, pero no, siempre es... No, eso es que, vamos, tuvieron que existir dinosaurios con los hombres porque dibujaban cosas parecidas a dinosaurios. Y porque los extraterrestres vinieron aquí y enseñaron al hombre a cultivar y a ser agricultor, por la sencilla razón de que aquí se ve un humanoide dibujado y los hombres rindiéndole culto. Y a lo mejor simplemente dibujaron a un dios. Joder, qué manía, tío. O sea, qué manía con sacar las cosas de contexto. Sí, porque lo que pasa es que es una cuestión de buscarle la quinta pata al gato, pero de una manera épica y completamente grosera. Y es que está muy visto que cuando alguien quiere creer algo, amigo mío, cree y no hay manera de sacarlo de ahí. Y las licencias creativas que se toma para interpretar una simple imagen que pudieron ser una gran cantidad de cosas es bestial. O sea, ven un astronauta en esa imagen que puede ser muchas cosas, como tú bien has dicho. Sí, porque una cosa queremos que quede muy clara, ¿vale? Aquí no estamos criticando a nadie, ni burlándonos, ni riéndonos de nadie por el mero hecho de creer. Cada uno es libre de creer lo que a él le apetezca, ¿no? Puede que su lógica, o su punto de vista, o su perspectiva sea diferente a la nuestra, y eso es totalmente respetable. Pero que no os dejéis engañar, o no os creáis
lo primero que dicen y encima de forma tan chapucera, porque es de forma muy chapucera en cómo lo hacen todo esto. Es realmente ridículo y absurdo, de forma que en el momento de creer algo, cuando creas algo, créelo con convicción, ¿no? Que sea bajo un precedente, bajo una prueba sólida. Lo que no se puede es utilizar eso como prueba sólida. Tú no puedes utilizar una interpretación de dibujos que no sabes realmente el motivo. Tú no estabas allí, no viajaste en el tiempo y les viste por qué dibujaban lo que hacían o por qué era, ¿no? Entonces no puedes sentarlo como un precedente, no puedes sentarlo como una base sólida, no puedes presentarlo como una prueba. Está perfectamente, y los dos estamos completamente de acuerdo en que, y respetamos completamente a la gente que es creyente, ¿no? Ya sea de una religión, ya sea de todas estas cosas de extraterrestres que se cuentan, cualquier cosa, pero que no os creáis todo lo que os dicen. Eso es lo que vamos, que no os creáis todo lo que os dicen, y más aún tal y como te lo presentan. Exactamente. Y aparte son pruebas extremadamente mediocres y siempre con la misma fórmula, ¿no? Que en sí misma es una enorme falacia, que es porque que es como el caballero este, que es un griego que tiene esos pelos como si hubiera recibido 2000 vatios por los pies. No sé, que si el ser humano logró construir unas pirámides, ¿verdad? En absoluto desprecio por la imaginación humana, por la inventiva humana, por la inteligencia humana y la capacidad humana, no pudimos haber hecho pirámides, no, tuvo que haber sido un extraterrestre que les dijo exactamente cómo. Hostia, pues eso que me acabas de decir, cojonudo además, que, o sea, me has hecho acordarme de algo que, vamos, gracias a ti, que si no se me olvida. Toda esta gente que dice eso que acabas de mencionar, ¿no? Lo de, es que cómo pudieron construir las pirámides los seres humanos con la tecnología y tal. Eso tuvieron que ser extraterrestres, porque además, el argumento que utilizan y es tonto, es que tú ves las primeras pirámides, las pirámides primigenias, ¿no? Las primeras que se crearon, y son majestuosas, son increíbles, son majestáticas. A día de hoy siguen en pie y aguantando como auténticas espartanas. Pero las siguientes que se hicieron, cuando pasaban las dinastías, cuando avanzaron las dinastías egipcias, tú ves las siguientes pirámides y son mucho más cutres, más malas, peor arquitectura, peor diseño, peor en todo, vamos. O sea, realmente digamos que la belleza y la capacidad magistral de las pirámides se pierde por completo. Y entonces ellos dicen que es que esos, lógicamente, fueron los extraterrestres allí, les dijeron cómo hacerlo y hicieron esas pirámides tan increíbles y luego se largaron, ¿no? Los extraterrestres se largaron, los alienígenas, y entonces ya los humanos, como son subnormales y no saben seguir lo que les han enseñado, ya las pirámides fueron perdiendo su... Y dices, vale, me parece estupendo, vamos a aplicar la misma lógica. Estupendo me parece. Las catedrales o los monasterios. ¿Cómo son las catedrales o los monasterios que se han construido hace 400, 500, 800 años? ¡Qué maravilla! Mira las catedrales que hay a lo largo de toda Europa. Mira el Vaticano. ¡Qué maravilla arquitectónica y visual y de todo! Mira los monasterios y las grandes construcciones que hizo la religión en su momento cuando llegó a América. Hay iglesias automáticamente impresionantes que existen allí en Latinoamérica. Son increíbles. ¿Y ahora? Ahora cuando dicen, pues acaban de construir una iglesia al lado de mi casa, con un nuevo párroco que ha venido aquí de tal. ¿Y cómo son esas iglesias? ¿Son acaso iguales que como se hacían hace 400 años? ¡No! Se han perdido las prioridades, joder. Antiguamente la iglesia lo era todo, la religión lo era todo, creer en Dios lo era todo. Y se dejaban todos los cuartos, se dejaban el dinero en eso, porque era lo que creían. Ahora tú ves una capilla actual de las que hacen ahora, o ves una iglesia de las que construyen ahora, y están... es que no son ni la centésima parte de lo que eran en aquel entonces. Entonces, claro, como bien has dicho tú, Eduardo, con lo de Howard Phillips y con lo de Tulu, se supone que dentro de 2000 años o 3000 años llegará el humano siguiente, que seguirá teniendo la misma inteligencia de mierda que nosotros, como monos pelados que somos, al parecer, porque hace 5000 años y ahora parece que no dista mucho la inteligencia, ¿no? En ese momento llegará en los humanos dentro de 3000 años y dirán, bueno,
estas catedrales, es que mira, es que esta todavía sigue en pie y han pasado 3000 y pico años, ¿eh? Esto es una maravilla, esto en aquella época no se pudo construir, tuvieron que ser los extraterrestres, porque luego tú miras en el siglo XX y mira en el siglo XX las mierdas que hacían. ¿Cómo pueden pasar de hacer catedrales tan increíbles a esas mierdas que se ven en algunas ciudades? Eso no puede ser, hombre, eso les tuvieron que ayudar extraterrestres. Exacto, entonces el nivel de lógica de ellos es, mira, lograron mandar un hombre en el siglo XX al espacio, lograron mandar astronautas desde Rusia y desde los Estados Unidos, esos fueron los dioses que los ayudaron. ¿Y por qué? Bueno, porque si vemos en África, vemos el nivel de pobreza, eso quiere decir que la humanidad entera estaba sumida en una incultura muy grande y bueno, los tuvieron que haber ayudado los dioses. Ese tipo de pruebas son los que ellos arguyen. Es directamente proporcional a los que ellos arguyen hoy día para explicar que las pirámides no las pudieron hacer seres humanos. ¿Te das cuenta dónde está la enorme falacia, ¿no? O sea, dónde está la tontería en todo esto?